La siguiente pensadora que nosotros les ofrecemos para observar o para pensar es las reflexiones que hace Helen Fox Keller, que es norteamericana, neoyorquina, respecto de esta relación entre género y ciencia, ¿no? Lo que va a pensar la tesis de este texto breve que nosotros les ofrecemos para mirar, para leer, dice, ¿en qué medida está ligada la naturaleza de la ciencia a la idea de masculinidad? ¿Y qué podría significar que la ciencia fuera de otra forma distinta? Fox Keller va a subrayar otra vez estas características pero del dualismo, pero más bien del pensar humano en un sentido dual, en un sentido binario. Esto es bastante común, creo que lo dijimos en alguna clase, porque la razón es dialógica, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a pensar la realidad en blanco y negro, por decirlo así, ¿no? Fundamentalmente lo que ella va a subrayar es esta asociación de lo masculino como objetivo y científico. Pero esto se inscribe en el estatus de un mito. Ni siquiera se lo examina, y esto es lo que entra en conflicto con la imagen de ciencia opuesta, o sea, la imagen de ciencia fría, no emocional, de carácter neutro, opuesta a las propias características femeninas, ¿no? O sea, otra vez, atribuyéndole a la mujer la emocionalidad, lo temperamental, los cambios de humor. Y entonces, considerando que la mujer es incapaz de participar del campo de la ciencia, ¿por qué? Porque la ciencia es algo objetivo, ¿no? Y esto es un ideal objetivo, frío, neutro, y esto es un ideal de la ciencia, lo que excluiría a la mujer dentro de este proceso, ¿no? Entonces, feminización se ha convertido en un sinónimo de sentimentalización, dice Fox Keller. Y la identificación entre pensamiento científico y masculinidad está tan arraigada en la cultura que incluso genera conflictos entre los niños. No sé si ustedes vieron que no es común que haya mujeres en las... hay mucha menos cantidad de mujeres en las carreras científicas o matemáticas que en otras carreras, ¿no? Fox Keller dice que esto es un mito que está asociado, que asocia a la masculinización con la ciencia y que obviamente es absurdo, ¿no? Conocer la historia de la ciencia es reconocer la mortalidad de cualquier pretensión de verdad universal. Cualquier visión pasada de la verdad científica, cualquier modelo de los fenómenos naturales con el tiempo, ha resultado ser más limitado de lo que pretendían sus defensores. La supervivencia de la diferencia productiva en la ciencia requiere que situemos todas las pretensiones de hegemonía intelectual en su lugar adecuado y que entendamos que tales pretensiones son políticas más que científicas. O sea, ella está diciendo, esta división es política más que científica. Y si se quiere, para no pensarlo como política, porque uno tiende a asociar política con política partidaria, ¿no es cierto? Cultural, ¿no? El siguiente texto es el texto de Butler. El texto de Butler es un poco complejo. Yo voy a hacer una revisión acá, una explicación breve. Pero no vamos a poner como obligatoria la lectura a menos que ustedes quieran hacer el ensayo sobre el tema feminismo, en cuyo caso
sí sería necesaria la lectura. O sea, lo ofrecemos este año como excepción, como lectura auxiliar. ¿Mm? Butler va a pensar el género como performativo. ¿Mm? O sea, va a pensar más que nada y va a tematizar más que nada respecto de la cuestión queer, ¿no? Entonces va a decir, va a hacer esta observación que es muy interesante, va a ser una crítica a la distinción sexo y género. El cuerpo no es un objeto pasivo sexualmente determinado sobre el cual se añaden significaciones culturales del género. Va a criticar la noción de sexo como natural. El sexo es artificial, es una determinación médica sobre el cuerpo. Va a criticar la heterosexualidad. No siempre se corresponde sexo, género y deseo, pues existen discontinuidades. El género no es producto del sexo, el sexo es producido por el género. Las normas de género materializan el sexo. El sexo es una categoría producida por el género, regulado por la matriz homosexual, heterosexual. El género es performativo. ¿Qué significa que el género es performativo? El género es una actuación. La performatividad del género es una repetición y un ritual que se naturaliza en el cuerpo. El género es una práctica social reiterada, continua y constante que se naturaliza. Discontinuidad, sexo, género y deseo. La coherencia entre sexo, género y deseo puede fracasar. Heterosexualidad obligatoria hace con que los cuerpos sean inteligibles. Cuerpos vistos como falsos, irreales e inteligibles, cuerpos abyectos. Ahí ponemos los símbolos de hombre, mujer y los posibles cruces, ¿no es cierto? Y el texto que sí quisiéramos que ustedes profundicen o lean con más atención es el texto de Silvia Federici, que es el texto referido a Calibán y la bruja. Silvia Federici es italiana, pero docente o se trasladó a trabajar a universidades norteamericanas. ¿Qué piensa Federici? ¿Cuál es su tesis? La persecución de las brujas en realidad era una persecución a la mujer por las resistencias que éstas pusieron al capitalismo, fundamentalmente en el ámbito de lo rural. O sea, va a analizar esta cuestión de ser mujer y del patriarcado en relación con el capitalismo y con cuestiones históricas, ¿no? Como prácticas diabólicas, las prácticas de las brujas no eran crímenes socialmente reconocidos, sino que eran prácticas de grupos de individuos que tenían que ser erradicadas de la comunidad por medio del terror y la criminalización. Las brujas se consideraba la mujer que era independiente, que rompía con los moldes, que además tenía conocimiento de las hierbas o de las cuestiones de la naturaleza que, por ejemplo, podían servir para el aborto o para algunas otras cuestiones, y se las empieza a perseguir, ¿no? Como diabólicas, las que no obedecen, las que son revoltosas. Y entonces hubo periodos históricos en que se las persigue, ¿sí? En estos periodos, entonces, no solo se transforman radicalmente las condiciones materiales de vida, sino también las bases del orden social. Y ahí empiezan a producirse batallas contra la magia, contra estos rituales que en realidad
le daban a la mujer poder sobre la naturaleza, poder sobre su cuerpo, el conocimiento, como les digo, de hierbas o de cuestiones extraídas de las plantas que mejoraban la salud, no sé, el ácido acetilsalicílico que se saca de un árbol. Ahora no me acuerdo si es el álamo o el eucaliptus, pero creo que es el álamo, bueno, estoy segura. Bueno, como sustancia para aliviar los dolores, en fin. A todo esto se lo consideraba magia, ¿sí? Y empieza esto a ser un conocimiento propio de cierto grupo de mujeres, por lo que se las empieza a perseguir. Acá ella hace una asociación: el vuelo de las brujas debe ser interpretado como ataque a la movilidad de los inmigrantes y trabajadores itinerantes, y está asociado con los vagabundos. Las brujas entonces fueron acusadas de conspirar para destruir la potencia generativa de humanos y animales. Imagínense que en un mundo donde lo que se pretendía era que las personas se reprodujeran, las mujeres al ejercer su sexualidad y quedar embarazadas, intentaban o buscaban abortar y recurrían a estas mujeres que tenían conocimiento de las hierbas, ¿sí? Bueno, ella dice que esta casa de brujas es el intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino, el útero, al servicio de la reproducción para poder incrementar la población y entonces la cantidad de personas para trabajar. Entonces hace un análisis entre reproducción, sexualidad y brujería, unido esto a el nacimiento del capitalismo y la necesidad de reestructurar la sociedad. Y por supuesto la homosexualidad fue erradicada porque la homosexualidad no permite la reproducción, ¿sí? Dice, lo que da fin a la casa de brujas fue la aniquilación del mundo de las brujas y la imposición de la disciplina social que el sistema capitalismo triunfante requería. Las élites europeas necesitaban erradicar un modo de existencia que a finales de la Edad Media amenazaba su poder político y económico. Cuando la tarea fue cumplida, los juicios contra las brujas terminaron. Es una reflexión interesante respecto de un momento y un proceso de la historia. Podemos ver en estas pensadoras una tematización y una problematización del rol de la mujer en la historia, en el caso de Federici, en la ciencia, en el caso de Fox Keller, y del rol de la mujer en el mundo en el caso de Beauvoir. Pero Butler está tematizando otra cuestión, ¿no? Y está haciendo otra reflexión. Por eso les dije que como tiene como una línea diferente en su pensamiento que las otras tres, les dije que el texto no sería obligatorio para todo el grupo. Bueno, aquí damos por terminada la clase, que pretende ayudarlas a elegir los temas para el ensayo, dado que hoy, por la terrible noticia del fallecimiento de nuestra vicedecana, María Soledad Alves, se han suspendido las clases por duelo.